Lo primero que se reflejó ya es el diferencial de precio que teníamos con respecto a maíz. Veníamos con el incentivo de precio de exportación, con un maíz de 340 pesos por dólar. Este tipo de cambio, debido a la devaluación que estábamos teniendo, aproximadamente entre un 0,5 diario, si seguíamos desde el día viernes posterior a los próximos 25 días, ese tipo de cambio ya se iba a licuar. Lo que ocurre ahora que con el tipo de cambio nuevo a 350 dólares, ya ese dólar de diferencial de maíz prácticamente quedó en el olvido. Con lo cual hoy, si vemos lo que son los mercados de soja, hoy obtendríamos una soja en el mercado abierto más o menos de 125.000 pesos. Y tenemos también el diferencial del rumor que se está hablando de que ese tipo de cambio se va a correr hasta las próximas elecciones del mes de octubre. Entonces, es la gran incógnita, cómo se va a ir desarrollando ese dólar. Recordemos que un poco lo que estuvo hablando, se estuvo hablando en las últimas horas, es que el tipo de cambio que se anclaría es el A3500, que es parecido a lo que estábamos viendo nosotros para liquidación de granos, ¿no? Entonces, si bien no es específicamente ese tipo de cambio, pero se cree que estaría anclado en este valor. Con lo cual, bueno, hay mucha incertidumbre hoy, no hubo prácticamente movimientos en mercados de granos. Los mercados estuvieron muy quietos, como te comentaba, soja disponible, 125.000 pesos, la posición noviembre en el mercado a término estuvo manteniéndose en los 360 dólares y la posición mayo estuvo variando entre los 323 y cerrando en los 325 dólares. Para lo que es maíz, se siguió manteniendo los valores abiertos de mercado, 63.000 pesos el abierto. Después la posición diciembre tuvo una pequeña corrección bajista de 182 dólares en el cierre. La posición abril 24, que es una posición que se estaba viendo ya para los maíces nuevos, en 180 dólares y la julio en 171 dólares. Y el mercado de trigo estuvo en el disponible también en 248, 250 dólares, las posiciones de los maíz, de los trigos nuevos en 233 dólares y para la posición marzo 238 dólares con ese pequeño swap entre posiciones de 5 dólares. Es decir, mejores valores para las posiciones o para las cotizaciones en pesos, pero con un muy bajo nivel de operatoria, producto de lo que decías recién, de la incertidumbre cambiaria y la incertidumbre política. Exacto. Si ves la curva de todo lo que es dólar ROFEX en las posiciones inmediatas, hubo mucha fluctuación y en la posición diciembre hay mucha fluctuación de precio. Mientras tanto, en el resto de las operaciones se estuvo manteniendo en el cierre un diferencial más o menos de un 14% promedio entre todas las posiciones, con lo cual te quedás con tipo de cambio futuro para lo que es agosto, o sea, el disponible 352 dólares en el cierre, la noviembre 470 dólares y la posición mayo 24 en 750 dólares. Otro punto interesante a nombrar es cómo estuvo cerrando el MEP y la curva, cómo te da con respecto a liquidación de granos. La posición del MEP a 24 horas estuvo cerrando en 641 dólares.9, a 48 horas operándolo con el segundo bono en 627 dólares y medio. Y un dólar que hay que ir siguiendo, digamos, es el LEDE, que está en 628,7, que es para tomar una pequeña referencia. Ahora, si vos ves la brecha que hay entre lo que es dólar oficial, que estamos viendo ahora de 3,50 con respecto a las compras de dólar MEP, la brecha estuvo operando más o menos en el 85%. Recordemos la semana anterior dimos una brecha mucho más amplia. ¿Qué escenario ven en el mercado para lo que resta de la semana? ¿Ven un mercado que va a seguir frenado, que puede empezar a recuperar, que puede tener algún movimiento, pensando, como decías recién, en posiciones futuros? ¿Cómo lo ves? Mira, hoy fue un día de mucha incertidumbre. A medida que iban pasando las horas de mercado, eran más la incertidumbre que las noticias certeras. Hoy el productor, si bien hoy sonaba tentador una soja de 125.000 pesos, la realidad que si ves esa curva de evolución del tipo de cambio, en los próximos 15 días o durante los próximos 15 días puede ser un muy buen negocio. Ahora, si esto no ocurre, digamos que ese tipo de cambio se sigue frenando en los próximos 20 días en adelante, si lo ves
con tasa de, por ejemplo, hoy aumentaron, por ejemplo, las tasas, y lo ves también con inflación, esos 125.000 pesos dentro de 20 días no van a ser el mismo negocio que es en el día de hoy. Y recordemos también siempre el mismo comentario que hay de mercado: si sale un nuevo dólar soja, ¿qué va a ocurrir? Entonces ahí también tenés otro foco más de indecisión por parte del productor. Y después, con respecto a maíz, tenés todo lo que había quedado fuera del plan incentivo de exportación, que eran todos los consumos o molinos, que no habían entrado con respecto al dólar agro a 3.40. Hay posiciones hechas dolarizadas, con lo cual ahora con un dólar divisa de 3.50, esas posiciones quedan un poco mejor vendidas, y es un mercado que hay que ir siguiendo también todo lo que es de molinería y consumo, ¿no? Pero el productor, toda esta situación lo obliga a estar mucho más fino en lo financiero. Venimos charlando en las últimas semanas justamente la importancia de manejar el mercado financiero con el mercado de granos en conjunto, ¿no? Sí, totalmente. Hoy son dos mercados que los tenés que ir siguiendo muy a diario, porque cualquier desfasaje que puedas llegar a tener o no calcular los dos mercados en paralelo te pueden llevar a hacer un mal negocio, fuera de un negocio a destiempo. Hoy, por ejemplo, se está dando que no tuvimos prácticamente mercado de descuento de cheques, estuvo muy retrasado en el mercado por toda esta incertidumbre que te comentaba, y también tasas de colocación que aumentaron también los valores. Entonces, la incertidumbre que tuvimos hoy hizo que todo el mercado prácticamente esté frenado, ¿no? Todo más que nada con lo que era agro. En esto de estar frenado que venimos charlando, ¿se veía más por el lado de la oferta o más por el lado de la demanda? ¿Quién estaba más quieto en el mercado en la jornada Mirá, de hoy? hoy fue mixto, prácticamente no hubo valores de exportación. Todos los compradores grandes no estuvieron prácticamente pasando valores a mercado. El valor de referencia fue Matba Rofex, y la oferta tampoco estuvo en el día, digamos. El productor estuvo muy cauteloso a tomar algún tipo de decisión, tratando de informarse, tratando de ver qué pasaba. Y fue un día prácticamente de muchas consultas, pero de mercado prácticamente ningún movimiento. De hecho, en el mercado a término hoy hubo muchas operaciones de puntas, pero tampoco hubo tantas operaciones al final del ruedo. Y mientras tanto, en el mercado internacional, ¿qué variables dominaron la jornada de hoy? Bueno, hoy tuvimos Chicago, que estuvo un poco reflejando el informe del día viernes. Con respecto a la soja, tuvo una recuperación, un poco dado por lo que te comentaba del informe del viernes anterior, donde se redujo un poco lo que es la producción de soja, y eh, también estuvo marcado por lo que se vio en los ciclos 23-24 en stocks de Estados Unidos, y el clima con respecto a Estados Unidos. Y con respecto a lo que es maíz, también tuvo alguna corrección por la cosecha brasilera. El gran volumen de cosecha brasilera también estuvo marcando el volumen de ventas en nuestro país por el plan de incentivo a exportación. Eso también marcó un poco el ritmo en Chicago, y también lo que se vio es el informe de Luzda, que también redujo en 5 millones de toneladas la producción de maíz estadounidense. Si bien al final de la cosecha va a ser una excelente cosecha, el informe ya marcó una pequeña reducción, y eso hizo tener alguna corrección bajista para lo que es el mercado de maíz. Y trigo, muy pendiente de lo que sigue pasando entre Rusia y Ucrania. Recordemos, hubo un ataque a un barco mercante durante el fin de semana, una superproducción de trigo desde el lado de Rusia, buscando el momento de exportación, y eso hizo retrotraer un poquito lo que es el mercado de trigo a nivel internacional.